Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hermanos y amigos, estamos en Dadores Alegres. Qué bueno que podemos continuar, que estamos en este tiempo que el Señor nos ha regalado. Esto es un regalo. Y bueno, quiero compartir con ustedes hoy, o vamos a compartir con ustedes hoy en Dadores Alegres, con un pastor archiconocido, vamos a decirlo así, porque no tenemos por qué ser, a veces uno no quiere decir ciertas palabras, pero sí, es súper conocido por todos ustedes. Lo amamos muchísimo, aprendemos un montón, voy a usar esa frase también. Aprendemos mucho cada vez que escuchamos sus sermones, sus intervenciones, y hoy tenemos el placer de compartir con Sugel Michelén aquí en Dadores Alegres. Bienvenido, pastor. Es un placer enorme, mi hermano, estar aquí. Y más que yo vi crecer este proyecto de Radio Eternidad cuando todavía aquí no había nada. O sea, yo vi construirse todo esto. Yo estuve en la planificación de la emisora hace años atrás. Así que este bebé lo he visto crecer a lo largo de los años, así que es un tremendo gozo poder estar aquí. Claro que sí, y tomar en cuenta que lo que se hace aquí se está haciendo precisamente tomando en cuenta la idea de que la palabra del Señor sea llevada a las personas de manera clara, limpia, precisa, como estamos acostumbrados a escuchar los mensajes, sus mensajes, pastor, los mensajes que la iglesia, la IBSJ transmite, y entre otros mensajeros también que el Señor utiliza grandemente. Y algo que identifica a esta estación es la doctrina y la pureza de la palabra. Por lo tanto, nosotros hemos tenido aquí panelistas que han estado conversando con nosotros acerca de la ofrenda, que es un tema que está en la palabra precisamente, y lo hemos querido tratar desde diferentes puntos de vista. El día de hoy queremos hablar acerca por qué razón ofrendar, y precisamente queremos escuchar de usted lo que la Biblia dice acerca de este tema. Entonces quisiera preguntarle cuáles son esas motivaciones que tenemos, que son esenciales detrás de ofrendar. Bueno, déjame decirte primero cuál no debe ser la motivación. En primer lugar, nosotros no ofrendamos porque el pobre Dios necesita de nuestro dinero. Dios es el dueño del oro y de la plata y Él puede hacer su obra sin nosotros, sin ningún problema. Tampoco debemos ofrendar para ganarnos el favor de Dios. Muchas personas creen que si dan dinero de alguna forma van a recibir bendiciones de Dios por lo que dan. Y lo cierto es que aunque Dios bendice al que da, no es en el sentido en que mucha gente lo está planteando, como si yo estuviera haciendo un negocio con Dios. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte del Señor las recibimos únicamente por causa de Cristo. Él compró para mí todas las bendiciones del cielo y como dice el apóstol Pablo, bendito el Dios y Padre, Efesios 1, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones las recibimos en Cristo y Él solamente recibe la gloria. Ahora, ¿por qué razón es importante ofrendar y por qué debemos tomar muy en serio este tema? Hay dos textos bíblicos que yo creo que forman el marco conceptual para responder esa pregunta. El primero es Mateo capítulo 6, versículo 21. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Qué significa eso? Que tu corazón va detrás de lo que tú valoras. Te lo voy a poner de esta manera. Alguien decía, lo que tú haces con tu mano, con el dinero, es lo que tu corazón está haciendo con Dios. O sea, cuando tú usas el dinero con tu mano, es tu corazón el que está manejando tu mano y está mostrando lo que tú estás haciendo con Dios. El uso de tu dinero dice lo que tú piensas de Dios, el valor que tú le das a Dios. El otro texto que conecta con este es el súper conocido texto de 2 Corintios 9:7. Dios ama al dador alegre. Y la pregunta es, ¿y por qué Dios ama al dador alegre? ¿Por qué Dios ama al que da? Otra vez, no es porque lo necesita, no es porque el pobre Dios dice, ¡ay, qué bueno que llegó ese dinerito para sostener Radio Eternidad! No, Dios ama al dador alegre básicamente por tres razones. En primer lugar,
Dios ama al dador alegre porque el que da muestra que Dios es su Dios y que no está idolatrando el dinero. O sea, ¿por qué razón una persona es tacaña? ¿Por qué razón una persona no es generosa, sobre todo con la obra del Señor o con el necesitado? Porque el dinero es tu Dios. Entonces, lo que ama a Dios del dador alegre es el hecho de ver que Él está en el trono de ese corazón. Ahí no hay ídolos. El dinero no es un ídolo. Pero en segundo lugar, Dios ama al dador alegre porque el que da generosamente se parece a Él. Okay. La razón de la redención, de la salvación, es que nosotros nos parezcamos a Jesús. ¿Y tú quieres a alguien más generoso que Dios, que dio a su propio Hijo para morir por nosotros en una cruz? Enemigos pecadores que no queríamos saber de Él, que le aborrecíamos. Entonces Dios es archigeneroso. Entonces, en ese sentido, ¿por qué Dios ama al dador alegre? Porque el dador alegre está mostrando claramente que se está pareciendo cada vez más a Dios, porque Él es un dador alegre. Pero si me permites, sí, hay una tercera razón. Y es que el dador alegre está mostrando que ama al prójimo y que ama la obra de Dios. Ama al prójimo, evidentemente, porque está socorriendo al necesitado con aquello que Dios le dio. Pero ama al reino de Dios porque está ofrendando para la expansión de su reino. Y mi hermano, ¿cuáles son los dos principales mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. De manera que Dios ama al dador alegre porque lo ve cumpliendo, no perfectamente, pero sí genuinamente, estos dos mandamientos. Entonces, cuando estamos ofrendando, no debemos esperar a ofrendar para que Dios nos dé. O sea, no debe ser la esencia de la ofrenda. De hecho, me voy a ir más lejos. Esa es una de mis grandes preocupaciones con respecto al tema de las ofrendas en el día de hoy. Que en muchas iglesias hoy día se predica acerca del evangelio de la prosperidad, básicamente lo que tú siembras, eso cosechas, y si tú ofrendas generosamente, Dios te va a dar, no sé qué. Eso es una forma idolátrica de ofrendar y de hecho legalista, porque yo estoy tratando de ganarme el favor de Dios con mis obras en vez de obrar porque ya fui favorecido solo por la gracia de Dios, solo por la fe y solo por Cristo. Entonces, en ese sentido, mi gran preocupación con el tema de las ofrendas en el día de hoy es que se está manejando desde el púlpito de una manera equivocada y está llevando a mucha gente a ofrendar por una motivación equivocada porque están haciendo negocios con Dios. Y con Dios no se negocia. El alma agradecida es generosa. Correcto, correcto. Hay un tema que cuando uno habla de ofrenda, uno piensa, bueno, la congregación, obviamente ofrendar en mi congregación, lo cual debe ser así. Pero hay motivaciones, hay razones por las cuales puedo ofrendar fuera de mi congregación. Absolutamente sí. Déjame primero decir esto. Yo no debo dejar de ofrendar para mi iglesia para hacer otras ofrendas. O sea, no es un intercambio. Bueno, pues yo el dinero que tenía reservado para mi iglesia lo voy ahora a usar para Radio Eternidad. No estamos animando a la gente a hacer eso. La Biblia dice: el que es enseñado, Gálatas 6, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hay un contexto en el que tú ofrendas para el mantenimiento de la obra de Dios que Él está haciendo en tu iglesia local. Entonces no olviden nunca eso. Tu iglesia local es importante. Sin embargo, al mismo tiempo, nosotros vemos en las mismas escrituras, en el Nuevo Testamento, cómo los creyentes del primer siglo ofrendaban para otras cosas que no eran su iglesia local. Por ejemplo, en el mismo texto de 2 Corintios 8, ¿qué es lo que está pasando? Que Pablo está animando a los hermanos de Corinto, a ofrendar para los hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Así que aquí vemos a una iglesia que está siendo animada por el apóstol Pablo para ofrendar, para aliviar la pobreza de otros hermanos. Y el ejemplo que usa Pablo es sorprendente, porque en 2 Corintios 8 Pablo dice: hermanos, os damos a conocer
la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad, porque estos hermanos de Macedonia, siendo muy pobres, ellos les rogaron a Pablo que ellos querían participar de esa ofrenda para aliviar a los necesitados. Ahora nota cómo comienza el texto. Os damos a conocer la gracia de Dios que le fue dada. O sea, sí. ¿Qué fue lo que obró en estos creyentes para que pudieran ser generosos? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y por eso al final es Dios que se lleva toda la gloria hasta por lo que yo ofrendo. O sea que podemos decir que estos hermanos de Macedonia ofrendaron, dieron alegremente, estaban felices de dar, se sintieron tan agradecidos que ellos quisieron entregar de lo que Dios le había dado. Exactamente, y la fuente de esa gratitud y de esa generosidad es la gracia de Dios que obró en ellos. Pero por otro lado, nosotros vemos en Romanos capítulo 15 cómo el apóstol Pablo le escribe a los romanos diciéndoles, yo quiero llegar a España y yo quiero que ustedes sean partícipes de eso. En Filipenses capítulo 4, Pablo le da gracias a los hermanos de Filipo por la generosidad que ellos tuvieron para sostener la obra de Dios que Pablo estaba haciendo, la obra misionera. Entonces, fíjate cómo aquí tenemos ejemplos de creyentes que ofrendaron no para su propia iglesia local, sino en un caso para suplir la necesidad de otros hermanos, en el otro caso para que la obra misionera avance. Entonces, yo debo ofrendar no solamente para mi iglesia, sino que también debo ofrendar para que ministerios como este, que están llevando el evangelio a otros lugares, continúen haciendo la labor que están haciendo. Y en medio de un mundo que está lleno de todo tipo de ideologías, de pensamientos extraños, de cosas oscuras, donde hay una luz, creo que dar de lo que Dios nos ha dado, entregar de eso que Dios nos ha dado, debería ser algo que nos llene el corazón, que nos sintamos contentos de poder decir, debo aportar ahí porque está llevando la palabra, está haciendo una luz en medio de las tinieblas. Y aunque hay otros medios y muchas personas, muchos pastores, muchas iglesias que con el tema de las ofrendas a veces se manejan de manera que uno dice, es preocupante lo que están haciendo, y usted mencionaba ahorita su preocupación y me gustaría ver qué usted ve, por qué le preocupa el tema de las ofrendas hoy, por qué es, hacia dónde, qué es lo que usted ve. Mira, yo puedo decirte que hay dos cosas que son completamente diferentes la una de la otra, pero que sin embargo a la larga se conectan, el individualismo y el legalismo. Me preocupa el individualismo de muchos creyentes que piensan que el dinero que ganan es su dinero y yo hago con mi dinero lo que yo quiera. No, tú le perteneces entero a Dios, entero, Él te compró y por lo tanto aún lo que tú tienes lo debes usar conforme a la voluntad de Dios, porque ni siquiera tú te perteneces. 1 Corintios capítulo 6, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Imagínate, si tu cuerpo y tu espíritu son del Señor, cuánto más tu posesión. Entonces, me preocupa el individualismo que ha afectado a muchas iglesias en el día de hoy, porque esta es una generación marcadamente individualista. La gente no piensa en términos de comunidad y aún hasta va a la iglesia para su propio beneficio o va a la iglesia como un consumista que está esperando recibir bendición de lo que prepararon para él. No, yo soy parte de la iglesia y por lo tanto cuando yo voy a la iglesia yo no solamente voy a recibir, yo voy a ser equipado para poder dar más eficazmente de lo que soy, no solamente mi dinero, estoy hablando aún de dar consejo, de dar aliento, de dar ánimo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el individualismo de esta generación ha afectado la perspectiva que nosotros tenemos del ofrendar. Porque se escucha con mucha frecuencia personas decir que van a la iglesia para sentirse bien y de hecho uno lo ha escuchado de que bueno, tenemos que hacer esto porque los hermanos vienen a sentirse bien. Esa no sería la motivación. Entonces cuando hablamos de darnos, no es para sentirme bien que voy a la iglesia, se supone que también debo dar ahí la iglesia. La motivación mía no es cómo me voy a sentir. No, efectivamente, o sea,
yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Y lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, es que Cristo ha dado pastores a su iglesia para que equipen a los santos. ¿Y para qué me están equipando? Para que yo pueda hacer la obra de Dios, porque yo soy parte del ministerio, un sacerdocio universal. Hay pastores, pero eso no quiere decir que los pastores lo hacen todos. Exacto. Entonces yo estoy siendo equipado para poder hacer lo que tengo que hacer en mi iglesia conforme al don o a los dones que el Señor me ha dado. Pero si bien me preocupa el individualismo, yo te decía hace un momento que también me preocupa el legalismo. Correcto. Que tú hagas algo creyendo que por eso vas a ganarte el favor de Dios. Ahora, el individualismo y el legalismo parece que no son familia, pero en realidad son primo hermanos. Ajá. Sí, porque al final el legalista es individualista. Yo estoy haciendo algo porque yo quiero ganarme el favor de Dios, no porque yo quiero que la obra de Dios continúe, que más pecadores escuchen el evangelio, que más hermanos sean edificados. De nuevo, no estoy pensando en términos de la comunidad de la gracia en la que yo estoy involucrado, Correcto. que es mi iglesia local. Entonces, en ese sentido, ¿qué me preocupa? El individualismo, por un lado, que está llevando a muchos creyentes a no ser generosos como Dios con el uso de sus bienes. Y el legalismo, por el otro, que está llevando a otros a sí dar, pero por una razón completamente equivocada. Entonces tenemos estos dos factores que están permeando la iglesia de Cristo el día de hoy, o lo que conocemos, ¿verdad? Porque tantas iglesias, tantas personas y tantos medios que a veces están transmitiendo esa idea equivocada de la ofrenda, y al mismo tiempo eso se traduce a lo que vemos muchas personas hablando en contra, de decir, no me gusta eso porque veo que, y personas haciéndose ricas, etcétera, etcétera. De hecho, déjame decirte algo que probablemente ustedes no saben, pero en la historia de nuestra iglesia, que nosotros tenemos ya vamos para 46 años. 46. Nunca hemos recogido ofrenda. Desde ¿No? el primer... No, nunca lo ¿No? hemos hecho. Nunca lo hemos hecho. ¿Cómo lo hacen? No estamos criticando el hecho de que iglesias lo hagan, porque eso está bien, eso es correcto. Sí. Pero cuando nosotros nacimos hace 46 años como iglesia, que el Señor estableció nuestra iglesia, algunas personas comenzaron a decir, como estábamos alcanzando a cierta clase media, media alta, como que nosotros estábamos detrás de su dinero, y nosotros tomamos la decisión de predicar el evangelio sin pedir nunca ofrenda en el culto público. Solo lo hicimos una sola vez en 46 años, y fue para una misionera que se estaba muriendo de cáncer, y nosotros recogimos ese domingo la ofrenda solamente para ella, pero nunca más lo hemos hecho. Ahora, nuestros hermanos saben dónde deben ofrendar, dónde están las cajas donde deben ofrendar. Y es un privilegio del miembro de la iglesia que adora a Dios con sus bienes. Pero imagínate el impacto que tiene cuando un incrédulo viene a nuestra iglesia y dice, ven acá, pero a mí no me pidieron dinero aquí. Nosotros queremos que vengan a recibir la palabra. No queremos el dinero de los inconversos. Bueno, pero es que realmente es algo sorprendente lo que usted está diciendo, porque uno no se imagina que una iglesia no recoja ofrenda, que no saque el momento, este es el momento de las ofrendas y ahora vamos. O sea, es extraño, pero ha funcionado. Los hermanos saben que tienen un compromiso con el Señor. En 46, casi 46 años. ¿Pero cómo sí lo han logrado? O sea, ¿qué hacen para que la gente se sienta comprometida? ¿Sabes qué? Se logra directa e indirectamente, y de hecho esto también tiene que ver con las personas que van a ofrendar para la Radio Eternidad. Directamente, cuando tú enseñas cosas como la que estamos enseñando hoy, la Biblia habla del dinero, la Biblia habla de la ofrenda. No debemos avergonzarnos de hablar de ese tema, porque Cristo no se avergüenza de hablar de ese tema. Habla bastante, de hecho, en los evangelios acerca del dinero. Por lo que decíamos hace un momento, el dinero revela mucho dónde está tu corazón. Entonces, Dios no está detrás de tu dinero, está detrás de tu corazón. Pero por el otro lado, se hace indirectamente cuando tú le enseñas al miembro de la iglesia lo glorioso que es el evangelio, lo gloriosa que es la gracia de Dios en Cristo, lo generosa que es la salvación que Dios nos da de pura gracia. Y eso es lo que motiva al corazón a ofrendar. Y de hecho es lo que tú ves en 2 Corintios capítulo 8 y 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los corintios? Hay muchas personas que motivan a los demás a ofrendar por culpa.
Miren esta gente muriendo de hambre y ustedes teniendo tantos recursos, entonces ponen fotos de niños muriéndose de hambre. No, eso no fue lo que Pablo hizo. O sea, Pablo quería reunir una ofrenda para los hermanos pobres de Jerusalén. Y él no le dijo, esta gente se está muriendo de hambre, miren todos los recursos que ustedes tienen. ¿Qué le dijo Pablo? Ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces, la motivación es Jesús. Si los hermanos entienden lo glorioso que es el Evangelio, lo generoso que ha sido Dios dándonos a su Hijo, van a soltar el bolsillo. Entonces, en ese sentido, tú dices, ¿cómo lo hemos logrado? Bueno, por un lado, enseñen en sus iglesias lo que la Biblia dice acerca del dinero. Claro, no te quedes enseñando solo eso. Pero en segundo lugar, y más importante aún incluso, enseña lo que es el Evangelio y lo que Cristo nos ha dado en el Evangelio. Porque eso es lo que vuelve un corazón tacaño en un corazón generoso. Ahora, yo quiero reiterar, para no ser malentendido, si tú estás en una iglesia donde la ofrenda se recoge, no están haciendo nada malo. Yo estoy diciendo que en IBCJ, por un contexto histórico particular, nosotros tomamos esa decisión. Pero no es que todas las iglesias deben hacerlo así, porque el ofrendar es parte de la adoración que le damos a Dios el domingo. Entonces, de alguna forma, tiene que estar claro que eso es parte de mi acto de adoración. Bueno, de hecho, con lo mal instruidos que muchas veces estamos en las congregaciones, probablemente si lo hiciéramos así, como lo hacen en IBCJ, probablemente no hubiera ofrenda en muchísimas iglesias, porque aún con la motivación muchas veces las personas se abstienen de ofrendar. Así que lo que veo es que son personas que han aprendido el concepto real de dar a Dios de lo que han recibido, que no hay que andarle diciendo, ni siquiera hay que poner, miren, llegó la hora de las ofrendas. Significa que han sido bien instruidos. Yo no te puedo negar que hay gente en la iglesia, seguramente, no lo sé, porque yo tampoco sé qué ofrenda quién ofrenda qué. Pero seguramente hay hermanos que no están ofrendando todo lo que deben ofrendar y deben seguir creciendo como deben crecer en otras áreas, porque la generosidad es parte de la virtud cristiana, pero hay muchas otras cosas en las que los cristianos tienen que crecer, incluyendo los hermanos de IBCJ. Al principio usted decía, bueno, Dios no necesita tu dinero, no necesita que tú le des porque Él no es pobre, etcétera, etcétera. Cosas que realmente es así, pero entonces uno diría, ¿por qué tengo entonces que ofrendar? Por ejemplo, ahora para Radio Eternidad, ¿por qué pedimos ofrenda para Radio Eternidad? Porque Dios te está dando el privilegio de ser parte de un ministerio que está llevando al mundo entero de habla hispana el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Volvemos al punto, Dios no nos necesita. Él nos da el enorme privilegio de participar de esto. Entonces, es un gozo poder ser parte de la obra de Dios. Y obviamente Radio Eternidad como ministerio sí necesita de la ofrenda de los hermanos, porque este no es un ministerio que se sostiene, o sea, en otras palabras, este ministerio no existe para ganar dinero. No, Radio Eternidad no gana un centavo. De hecho, más bien tenemos todos los años que hacer eventos como estos para poder suplir el presupuesto, porque Radio Eternidad no es un negocio, como otras emisoras que con los anuncios y todo eso se sostienen y ganan dinero. No. Este ministerio existe porque nosotros queremos que el evangelio de Jesucristo llegue al último rincón de este planeta, en el mundo de habla hispana. Tú mencionaste algo y lo dejé pasar así rápidamente. Tú decías, en la radio hay muchas personas expandiendo ideologías que son totalmente contrarias a la cosmovisión bíblica, que son completamente dañinas. Hay un montón de gente haciendo daño por la radio. Nosotros tenemos aquí un ministerio en el que estamos tratando de hacer la obra de Dios, llevando adelante la palabra. Entonces, yo le diría a una persona que está oyendo este programa, óyeme, te estamos diciendo, Dios te está dando el privilegio, si puedes, de ser parte de algo glorioso que el Señor está haciendo. Mira, mi hermano, ustedes saben que nosotros viajamos con frecuencia. Y una de las cosas que muchísima gente nos dice es, damos gracias a Dios por Radio Eternidad.
escuchan los programas de Radio Eternidad, escuchan las predicaciones que se radian, no sé si se dice así, por Radio Eternidad. Entonces, en ese sentido, este es un ministerio que a Dios le ha placido darle un alcance impresionante. Nosotros nunca pensamos, cuando hace años yo te decía que yo vi a este bebé nacer, crecer, nunca pensamos que Radio Eternidad iba a llegar tan lejos, pero Dios ha querido que sea así. Bueno, qué glorioso sería ser parte de eso, ofrendando para que Radio Eternidad continúe haciendo la obra. Y bueno, tomando en cuenta lo que usted está diciendo, tantas personas que nos están siguiendo, siempre recibimos testimonios y siempre tengo que decir acá porque es una realidad. Muchas personas que saben que estamos aquí en Radio Eternidad nos dan el testimonio de lo que reciben diariamente. Hablan de, cuando escucho el mensaje de fulano, me hacen muchísimas referencias acerca de usted donde quiera que estoy. Siempre toman en cuenta los mensajes del pastor Sugel. Y es importante tomar eso porque hay personas que incluso están tomando como referencia bíblica, es decir, bueno, como lo están enseñando aquí es como lo vemos en la Biblia realmente, y han cambiado incluso su discurso, su mensaje, gracias a lo que escuchan en Radio Eternidad, gracias a nuestro canal de YouTube, que dicho sea de paso, en este momento hay una buena cantidad de personas conectadas en YouTube, me apuntan por acá, y bueno, conéctense y suscríbanse, porque al suscribirse también permiten que se siga expandiendo este trabajo, porque Radio Eternidad, además de estar al aire, también está en YouTube, y ahí es donde se va quedando todo el contenido que por aquí estamos transmitiendo. Así que suscríbanse y además únanse. Hay un botón ahí que dice unirse o unirme. De las dos formas puede aparecer, así que háganlo porque es importante. Y una cosa más, yo sé que el tiempo se nos fue, pero hay muchísimas formas de ofrendar, porque yo puedo decir, voy a dar algo regularmente para Radio Eternidad, pero una persona puede decir, mira, yo no tengo esa capacidad económica para dar, además de que doy para mi iglesia y para otras cosas. Bueno, ¿qué tal si tú dices, voy a apartar una ofrenda al año, voy a dar una ofrenda al año? Está bien, o sea, es hacer lo que podamos para que este ministerio continúe llevando al aire, al mundo entero de habla hispana, y vuelvo y lo repito, la palabra de Dios. Cuando usted dice dar lo que podamos, eso se suscribe también a la palabra dar alegremente. Claro. ¿Verdad que sí? Porque a veces la persona se dice, bueno, es poco, puedo dar poquito, esto no será mucho, muy significativo. Y quizás eso no sea alegre porque es poco. O realmente la viuda que dio la blanca seguramente lo dio alegremente porque Jesús, que estaba allí, la lavó. Entonces, en ese sentido, de verdad, tú das lo que puedes, porque vuelvo y reitero, Dios está viendo el corazón. Mira, esto es tan importante, tan importante. Al final de cuentas, quiero terminar como empecé. ¿Qué dice la Biblia? Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Lo que tú haces con tu dinero está revelando el lugar que Dios ocupa en tu corazón. Es tan sencillo como eso. Un mensaje final, pastor. Yo sé que usted ya cerró ahí, pero un mensaje final para nuestros oyentes. Y los que están ahí, mire, ahí está su cámara, para que los que están en YouTube y los que nos están escuchando también puedan cerrar o terminar con esas palabras que usted tiene para ellos. Ok, dos cosas. Mira, si tú me estás viendo, desde ya hay algo que tú puedes hacer por Radio Eternidad y que no te cuesta absolutamente un centavo, y es ora por este ministerio. Es algo que tú puedes hacer regularmente, puedes pedirle al Señor que le dé sabiduría, los equipos se dañan, hay muchas cosas, a veces la gente no tiene ni idea de los problemas que hay con la antena, o sea, nosotros necesitamos que el pueblo de Dios ore, así que ofréndanos tus oraciones. Pero por otro lado, mi hermano, considera delante del Señor si es posible que tú colabores con lo que el Señor está haciendo en Radio Eternidad a través de radiar la palabra de Dios, de llevar adelante el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio. Dios nos da a todos nosotros un privilegio de ser parte de esta obra. Considera delante del Señor si tú puedes ser parte de tener ese privilegio al ofrendar para esta emisora.
porque nosotros nos sostenemos con las ofrendas del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para beneficiar al pueblo de Dios. Así que esto es una carretera de doble vía. Uh-huh. Los hermanos ofrendan para el ministerio para que nosotros bendigamos al pueblo de Dios con la palabra del Señor. Amén, así es. Creo que hemos tenido un tiempo maravilloso, hemos aprendido mucho. No me equivoqué cuando dije que uno aprende un montón, pastor, escuchándolo, porque hoy mismo, de hecho, hay conceptos distintos que podemos tener acerca de la ofrenda, pero hemos visto cómo la palabra del Señor nos ayuda a encaminarnos correctamente con relación a este tema. Así que muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros. Nos honra con su presencia aquí en cabina. Y bueno, usted sabe que estos micrófonos son suyos. El privilegio es mío, mi hermano. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.